Los tiempos de las hélices. Para mantener los antiguos aeroplanos en condiciones de vuelo, o las más de las veces para conseguir que vuelvan a volar, son necesarios mucho tiempo, grandes esfuerzos y una buena dosis de humildad. Hay que volver a aprender gestos olvidados, recuperar prácticas perdidas, habilidades superadas y a veces olvidar lo que ya se sabe y que de nada sirve en estas máquinas de antaño. El señor del lugar es Jean Salis. La aviación antigua es para él una manera de vivir. Sus horas transcurren entre los aeroplanos que reposan en sus dominios. Está impregnado en la historia de todos ellos y conoce a cada uno hasta su último remache. El aeródromo privado de la Ferté-Alais se extiende en lo alto de una de las colinas del sur de la región parisina. Podría decirse que es a la aviación lo que La Rioja al buen vino. Rodeada por varios aeropuertos y modernas bases aéreas, esta gran extensión de hierba, acotada por árboles, sembrada de aeroplanos aunque sin torre de control, es un espacio protegido, como una especie de reserva en la que, al margen del tiempo y aislada del mundo exterior, la antigua aviación vivirá eternamente. Para Jean Salis, la historia de la aviación se escribe en 2 capítulos. El segundo capítulo, el actual, es el tiempo de los sistemas, de la robótica, de los horarios, de la optimización, el tiempo de las normativas, un tiempo, en definitiva, tan insípido como automático. El primer capítulo, sin embargo, es el del coraje, el tiempo en el que los hombres conquistaron el cielo y la tercera dimensión, su capítulo preferido. Le ha puesto título, El tiempo de las hélices, aunque admite a regañadientes que está algo contaminado por los reactores. Al inicio del tiempo de las hélices, en la verde hierba de los campos de aviación, colmados de lejanas esperanzas, los hombres partieron primero a la conquista del aire, de lo invisible. Descubrieron violentas fuerzas que lo agitan, incluso cuando parece límpido, y aprendieron a dominarlas para así utilizarlas. Cualquiera que fuese el éxito que pudieran alcanzar durante el camino, solo llegaron por fin a penetrar la esencia de lo que debían comprender tras aproximadamente 50 años de aviación. Fue el medio siglo del tiempo de las hélices. Después de aquellos 50 años, volar se ha hecho más fácil. Los límites del peligro se han confinado en la lejanía. Las máquinas se han amansado y son fiables. Algunos dirían que han perdido su sabor. Jean Salis y sus amigos han conservado la nostalgia de los tiempos heroicos, aquellos tiempos en que los aviadores vivían con sus aeroplanos como los caballeros con sus caballos. En la Ferté-Alais han hecho de la pista de hierba y de los hangares dispersos por los bosques que la rodean un lugar en el que cada cual puede, conociendo los peligros que aún acechan, zambullirse a su manera en la leyenda de la aviación. On a perdu pas mal de camarades. Et puis on en a perdu beaucoup l'année dernière. En vísperas de la fiesta de 1992, los miembros de la asociación se han reunido para conmemorar la memoria de un personaje entrañable. El 8 de septiembre de 1991, Pierre Dague encontró la muerte en una colisión entre un Fenech y un T-28. Era piloto de Airbus, pero amaba ante todo el soplido de las hélices. A él se debe la organización de algunos de los shows aéreos más hermosos de estos últimos años. À l'avoir près de nous.
Para la mayor parte de nosotros, el comienzo del tiempo de las hélices lo constituyen imágenes como estas. Un combate aéreo durante la Primera Guerra Mundial. Una nube de aparatos que evoluciona en blanco y negro, con movimientos bruscos y en silencio. Pero en realidad era así, en color y los motores rugiendo. Todos los años, el sábado y el domingo de Pentecostés, en el aeródromo de la Ferté-Alais, una gran fiesta aérea hace revivir los diferentes periodos y los diferentes ambientes del tiempo de las hélices. Y siempre comienza por este primer acto, con un Spad-13, un biplano de caza como los que pilotaban Guynemer o Fonck. Los Morane A-1, ágiles cazas de otros pilotos menos conocidos. Los triplanos Fokker, como los que voló Manfred von Richthofen en 1918. Algunos son aparatos auténticos restaurados y con su motor original. Otros son copias casi perfectas, también con motores de la época. Otros son réplicas, es decir, aviones profundamente modificados para parecerse a sus antepasados. Y todos simulan sumirse, como antaño, en un combate de malabarismo y astucia.
ruban qui s'accrochait au nez. C'était un premier... Segundo acto, 1925-1935. Es la época en que la voltereta se hace acrobacia, en que los suicidas se convierten en artistas. La época, en suma, en que los aviadores elaboran con precisión las normas universales del pilotaje. En la Fechtehalle, esta época mal conocida es evocada con aeroplanos como el Morane-Saulnier, de los que Jean Salis y anteriormente su padre hicieron una colección única en el mundo. Morane-Saulnier 230 o 317. Muestran en el cielo la acrobacia lenta de aquella época. Sus aviadores nos cuentan así la historia del pilotaje. Aquel tiempo de hélices en que la habilidad del piloto compensaba la pobreza de los motores para combatir la resistencia del aire y la fuerza de la gravedad.
Tras los Morán, llegaron los Stamp. Nacidos antes de la guerra, más manejables que la mayor parte de sus congéneres, conocieron su cenit de gloria como aeroplanos acrobáticos allá por los años 50, sirviendo después para formar, especialmente en Francia, a miles de pilotos en escuelas civiles y militares. Muchos jóvenes aprendices de piloto que se iniciaron con el Stamp se han convertido hoy en pilotos profesionales de aparatos de infinitamente mejores características técnicas. Pero han conservado un amor un tanto idólatra hacia el que fue su primer maestro y lo mantienen en perfecto estado con su dedicación, su dinero y su fe. Así siguen volando los Stamp, venerables y venerados, atronando el aire sin el menor recato los escapes de los 4 cilindros de su viejo motor Renault. Un ruido seco con el que los aeroplanos marcaban ya el ritmo del Charleston en 1925. También en los años 30, los inventores querían resolver la dificultad de dominar los a veces caprichosos aviones buscando el aparato archiestable por naturaleza. En Francia, Peyret y Toplin creían aún en la fórmula del biplano en tándem, 30 años después de que Blériot lo hubiese ensayado en 1907. Hay que reconocer que la conquista del aire se ha llevado a cabo con una cierta dosis de obstinación. En la misma época, hubo quien creyó que el aeroplano podía ser tan sencillo y popular como la bicicleta. Fue Henri Mignet, el inventor de la pulga del cielo. Encontró la manera de simplificar el pilotaje, pero ni la popularidad ni la estabilidad de sus máquinas resultó como él esperaba. No obstante, copiando precisamente la pulga del cielo, inventada 30 años antes, un aficionado construyó este aparato para que su hija hemipléjica pudiese volar. En la historia de la aviación, más que en la historia de otras técnicas, las viejas ideas vuelven regularmente a la superficie.
Es lo que ocurre con el avión sin fuselaje, o dicho con otras palabras, el ala volante. En Francia, Carlos Fauvel dedicó su vida a la idea consiguiendo planeadores extraños como estos AV-22 y AV-36. Sus características de vuelo eran buenas y su éxito fue considerable. Siguen teniendo sus fans, aunque no hayan alcanzado las altas cualidades técnicas que los planeadores de plástico tienen hoy en día. Final del segundo acto. A finales de los años 30, una avioneta de entrenamiento alemana se afirmó de inmediato como una de las mejores del mundo. Era la Bucher Jungmann o Jungmeister según las versiones. Enseguida se convirtió en la montura preferida de los mejores acróbatas del aire. Después desapareció casi por completo. Pero muy pocos de los que la probaron han podido olvidar la gracia de sus evoluciones, la suavidad y la precisión de sus mandos, que en muy pocas ocasiones han podido encontrar en otros aparatos más modernos. Poco a poco se han ido encontrando distintos ejemplares diseminados por el mundo entero. Se han recuperado, se han restaurado y se han dejado saborear a otros. Es así como más de 50 años después de su nacimiento, las pequeñas Bucher siguen siendo el sueño de muchos pilotos. Los grandes coleccionistas de aparatos antiguos se disputan las que aún quedan. Algunos las reconstruyen, lo cual no resulta nada fácil. Y la fiesta aérea de la Ferté-Alais es la que reúne anualmente un mayor número de ellas. Tercer acto. Cambio de continente y cambio de decorado. Finales de los años 30, esta vez en América.
Biplanos igualmente, pero más grandes. Boeing Stearman PT-17, Naval Aircraft Factory, Waco. Por la Ferté-Alais desfilan así los últimos biplanos americanos utilizados hasta finales de los 40 por los futuros pilotos de aparatos militares más potentes. Estaban pintados con colores muy vivos y muy visibles que nos resultan hoy tan atractivos. Significaban una señal de peligro que invitaba a los demás aviones a alejarse. Entre estos biplanos famosos se ha infiltrado el Ryan PT-22, uno de los primeros monoplanos de ala baja que ya anunciaba otra época en el tiempo de las hélices. Mientras en Europa la acrobacia aérea se convertía rápidamente en pilotaje puro y volteretas estudiadas, en América derivaba hacia los más increíbles excesos. Y es que en aquel inmenso país la aviación aún no se tomaba demasiado en serio. Todo les valía a aquellos pilotos con tal de conseguir que se fijaran en ellos y ganar así unos pocos dólares que les permitiesen solo continuar volando. Todo les valía, incluso andar sobre las alas. Y después de todo, ¿por qué no si los mecánicos de los bombarderos de la Primera Guerra Mundial lo habían hecho antes que ellos? El número tuvo tal éxito que se ha hecho un clásico. En Europa, sin embargo, solo lo han hecho estas dos parejas británicas. Naturalmente, dirán las malas lenguas, son las damas las que hacen el trabajo más difícil. De pie, sobre el ala, el viento a más de 200 kilómetros por hora les azota la cara. Fue a partir de 1940 cuando la aviación americana llegó a su pleno desarrollo antes de invadir el mundo entero al ritmo de Glenn Miller y Duke Ellington. Nothing will be damaged by your prop wash, and seeing that the area around your propeller is clear, again check the stand clear signal with your plane captain. Then, turn your battery switch to on. Make a final visual check of the area around your prop as you hold both brakes.
Then, turn on the magneto switch. Lift the guard on the starter switch and hold the starter engaged until the engine is firing smoothly. Cuarto acto. América, 1940. El North American T-6, la antecámara de la gloria. El avión con el que los alumnos pilotos aprendían a ser aviadores de combate y a bordo del que a menudo soñaban en convertirse en ases. Pero alto, nuestros recuerdos se enmarañan y se confunden en este punto. El cielo azul que las hélices de los T-6 ensordecen con su ronco sonido ya no es el de California o el de Texas, sino el de África del Norte. Si la noria de los T-6 es otra antigua tradición de esta fiesta de la Fête-Alais, lo es en parte porque este avión ha gozado en Francia de una fama que jamás conoció en los Estados Unidos. En Francia se ha conservado el recuerdo de lo que fue en Argelia cuando el Ejército del Aire hacía de él un aparato de apoyo más eficaz contra los rebeldes que sus bombarderos a reacción. Comparado con sus homólogos del mundo entero, el T-6 era en el momento de su aparición un avión de una gran modernidad. Nació en una época en que, tras 20 años de marasmo, la industria aeronáutica americana empezaba a mostrar todo su esplendor. Tal esplendor había comenzado ya unos meses antes con otra obra simplemente maestra, el Douglas DC-3. El DC-3 superaba en todo a los demás aviones de transporte, en capacidad, en comodidad, en rapidez. Durante la guerra fueron construidos 10.120 ejemplares del DC-3, en su mayor parte por mujeres, ya que los hombres habían sido movilizados. Y es ese número tan considerable lo que hizo que los DC-3 entraran en la leyenda de la aviación.
Los americanos no disponían de aviones de transporte al comienzo de la guerra, y para paliar esta carencia buscaron lo mejor que había en el mundo civil y no hicieron sino adoptar el DC-3, rebautizado con el nombre de C-47 Dakota, para sus nuevos menesteres. Después de la guerra, el DC-3 permitió relanzar el transporte aéreo en el mundo entero. Más de 55 años después del vuelo del primer prototipo, los DC-3 siguen volando por docenas, incluso en compañías aéreas, transportando carga o pasajeros. Es por comparación con los resultados de sus sucesores por lo que el DC-3 ha entrado en la leyenda. Se construyó en un número de ejemplares mucho mayor que ningún otro avión de transporte y su longevidad sigue siendo excepcional. Pero por encima de todo, es uno de los últimos representantes de la primera época del tiempo de las hélices. Una época en la que la precariedad de los instrumentos hacía de la aviación una aventura y en la que las normativas aún no habían automatizado cada mínimo gesto de las tripulaciones. El DC-3 sigue siendo lo que era a pesar de su tamaño. Un avión dócil y muy manejable. Fácil de pilotar, tiene sin embargo las suficientes imperfecciones para que sentado ante sus mandos, el piloto tenga la impresión de ser él quien verdaderamente manda a bordo, después de la divina providencia, naturalmente. El Dragón Rapid fue uno de aquellos aviones a los que la llegada del DC-3 condenó. Su comparación con el bimotor de Douglas podría ilustrar lo que se produjo en Europa en el transcurso de la década de los 30. El biplano Dragón Rapid estaba hecho de madera y lona. En 1940 era ya un avión de tiempos pasados. Su única concesión al modernismo de la época era la forma elíptica de sus alas. En 1946, el ejército del aire holandés empleó el Dragón para alcanzar las islas del norte, cuyo enlace por mar había sido interrumpido por los hielos del invierno. En lo sucesivo, ese puente aéreo se repetiría cada vez que aconteciese el aislamiento. El Dragón Rapid se explotó en pequeño número hasta los años 60. Simbolizaba, sin embargo, la rutina en la que habían caído desde 1920 muchos grandes constructores de la Gran Guerra. Directivos entrados en años, métodos de trabajo pasados de moda, incapacidad de innovar. Otra generación de audaces constructores, casi siempre más jóvenes, abandonaban la madera y el toldo por el metal, imponiéndose paulatinamente. El éxito universal del DC-3 fue uno de los más claros ejemplos de su triunfo. Se había pasado una página. En la historia de las hélices, el capítulo de los biplanos se había cerrado.
Solo 20 años después de una guerra declarada su fin como la última, Europa comienza de nuevo a desgarrarse. Un loco llevado al poder por la sinrazón, Hitler, dio a la aviación una nueva dimensión. Hizo de ella un instrumento de terror, un arma de destrucción masiva. Llegó a creer que sería el arma absoluta al servicio de su megalomanía. En menos de 5 años, esta arma se volvió contra él 10 veces, 100 veces más poderosa. Otras leyendas se forjaban alrededor de otros aviones. El P-51 Mustang fue uno de ellos. Los 3 Mustang que vuelan en Francia han sido reunidos por primera vez en La Ferté-Alais en 1992. El primero tiene su base en La Ferté, el segundo en Saint-Rambert-d'Albon, al sur de Lyon, el último en Dijon. ¿Quién podría imaginar que estos soberbios ingenios nacieran hace tanto tiempo? ¿Pueden imaginarse la cantidad de trabajo necesario para mantenerlos hoy en perfecto estado de vuelo? Los coleccionistas que poseen estas máquinas les dedican infinitamente más horas de mecánica en tierra para hacerlas vivir que en el aire para hacerlas volar. Basta solo con acercarse a ellas para soñar en otra época de los tiempos de las hélices. Era otra época de locura, cuando hombres muy jóvenes vivían al día, a 1000 por hora, y todo les estaba permitido, incluso matar, destruir y morir con cierta despreocupación. Nunca hubo tantos aviones en el cielo como en la década de los 40. En aquellos tiempos de locura se enfrentaban a centenares. Hoy no podemos imaginar hasta qué punto el zumbido de oleadas de bombarderos en bloques casi compactos y nubes de cazas hacían vibrar el suelo y los edificios durante horas y horas, tantas que parecía que no iba a detenerse jamás. Los aviadores vivían entonces el tiempo de las hélices en una especie de frenesí. Las batallas aéreas a veces solo eran cuestión de minutos. Todo se decidía en pocos segundos después de largas horas vividas en la angustia de la espera. Las dotaciones de las fortalezas volantes americanas vivieron así, más que otras, todo el horror de la guerra aérea. Todos se sentían amenazados. Tras la fina pared de aluminio de los fuselajes, debían volar en línea recta por entre los estallidos de decenas de millares de obuses antiaéreos, torturados por el miedo a que la frágil suerte de salir indemnes se les escapara. Participaban en la peor de las ruletas rusas, la que se juega en contra de la propia voluntad. Even when flying in close formation, we've been suffering heavy casualties
So now we've begun to use escorts of long-range British and American fighters. How much longer is what we'd like to know, too. It's not so hot sticking your neck out day after day, month after month, on the same routine. Check your guns, watch the sky, and wait. Wait for your turn to come. Maybe you'll get to your target. Maybe you'll drop your bombs and get home. Maybe you won't. Aquellos pájaros de guerra son ahora aviones antiguos. Aviones a los que la potencia de sus motores y sus pesadas hélices confieren un encanto y una personalidad muy particulares. Pura sangre, mecanismos caprichosos que las dotaciones deben saber dominar. Siluetas y sonidos únicos para los espectadores. Estos aviones cuidadosamente restaurados hasta recuperar el aspecto que tenían hace medio siglo son, tanto para unos como para otros, máquinas fantásticas que nos remontan en el tiempo. Este no era más que un montón de viejos hierros retorcidos e incompletos cuando se decidió ponerlo de nuevo en condiciones de volar. El Lysander, el único existente en Europa. Centenares de Lysander, bombarderos ligeros y posteriormente aviones de enlace se construyeron a finales de los años 30 y después desaparecieron. Solo nos quedan imágenes en blanco y negro, de manera que hasta su autenticidad nos parece casi irreal.
El tiempo de las hélices era también un tiempo de ingenio. La técnica aún no podía, con la perfección con la que lo hace hoy, satisfacer los sueños de los hombres voladores. Era necesario obrar con astucia para conseguir el objetivo, y no importaba que las máquinas que resultaban de tal lucha tuvieran a veces el aspecto de un andamiaje. El Morane-Saulnier-Cricket, alias Fiesel-Stork, fue concebido para hacer el trabajo de los helicópteros en una época en que los helicópteros aún no existían. Posee el encanto de las cosas antiguas y vuela tan bien como ninguna otra máquina voladora lo hace hoy en día.